Para hablar sobre este tema, a las 4:20 vamos a comunicarnos con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, ex miembro del Tribunal Constitucional. Doctor Espinosa Saldaña, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, Jorge. Siempre un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo evalúa usted esta decisión del Tribunal Constitucional que declara infundado pues esta demanda que se había formulado en torno al retiro de fondos de las AFP? Es un caso difícil porque además recordemos que esta es una ley que se da en el contexto del COVID, cuando mucha gente se quedó sin trabajo y que el único recurso que tenía era una cuenta en la cual había puesto el dinero para su pensión en el futuro, porque hay que distinguir el sistema que tiene el Sistema Nacional de Pensiones, que es el sistema de reparto, todos metemos y la cantidad que nos corresponda y nos van a dar lo que alcance, y el sistema privado de pensiones, donde hay una cuota individual que está a nombre, por ejemplo, de Jorge Bayón, y el día que Jorge Bayón esté jubilándose o le permitan sacar una cantidad de ese dinero, lo hace. Entonces, en ese contexto se da la discusión. La gente no tiene dinero, está encerrada en sus casas, quiere cubrir el COVID, y la discusión importante es la que llamamos los abogados el juicio de proporcionalidad. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué es lo que me puede salvar del problema? Un medio que sea idóneo, o sea, que esté a la mano, un medio que sea necesario porque si no, no puedo comer, y un medio que me permita mantener con cierto equilibrio las situaciones que me tocan en el futuro. Entonces, ¿qué ha hecho la mayoría del tribunal? Aplicar el test de proporcionalidad. O sea, la plata no estaba pensada inicialmente para eso. La plata era un fondo intangible para que cuando te jubilaras, ahí la cobres con intereses, pero ha venido una circunstancia absolutamente excepcional, Claro. que mató a 200.000 peruanos y que te dejó a trabajos y muchos. Entonces, la ley que se dio en ese momento fue. Entonces, ha sido aceptada su constitucionalidad, pero no tanto por la votación en sí, sino porque no consiguió 5 votos para declararla inconstitucional. La votación ha sido una votación muy dividida, ha sido un 4-3. Claro. Entonces, cuando se consigue un 4-3 en inconstitucionalidad, no es que has ganado o que has perdido, sino que no conseguiste los votos suficientes para declarar fundada la demanda. Ese es Entonces, ¿cuál es la condición de esta decisión que se ha tomado desde el Tribunal Constitucional? ¿Es aplicable, no es aplicable? Mantener la decisión ya tomada de quien en su momento retiró dinero del fondo en el contexto del COVID. Doctor Espinosa Saldaña, dentro de esa discusión que se dio precisamente por este tema, porque como usted bien lo ha resumido, toda esta situación se presentó a raíz digamos, de los apuros y las necesidades económicas, sobre todo en medio de la pandemia, se puso en discusión este concepto de la intangibilidad de los fondos, ¿no? Tanto del sistema público y del sistema privado. ¿Qué se puede decir respecto a esto? Porque algunos argumentos señalan pues precisamente que la intangibilidad podría aplicarse en lo que se refiere al fondo público y no más bien al privado, que finalmente es dinero de los aportantes, no tanto como en el público, que todo va hacia un solo pozo, digámoslo así. Bueno, es que esa es la línea de la argumentación del sector mayoritario. El sector mayoritario lo que dice es cierto, yo me comprometí a poner una cuenta, a no mover ese dinero de esa cuenta, a que eso sea intangible, pero hay una situación de extrema necesidad que me hace pedir y necesitar la plata, y que lleva a justificar la ley que se dio para que alguien pueda retirar la plata de un fondo que fue pensado como intangible. Entonces, ¿qué es lo que dice la minoría? No, señores, esto se planteó como intangible, esto no se puede tocar, se puede caer el mundo, pero hay que cumplir con su intangibilidad. Entonces, esas han sido las dos posiciones. Claro. Una de asumir que estábamos en un caso extremo
y frente a un caso extremo hay que dar una solución extrema, y otra es decir que si cada vez que hay un problema excepcional distorsionamos las reglas de juego, entonces probablemente nunca tengamos reglas de juego fijas, Claro. porque somos el país de las excepciones y de la sorpresa. Entonces, pero acá también se pone digamos, en relieve esta discusión, ¿no? El tema de los aportes privados son de los que aportan y probablemente tengan un cierto grado de razón al decir que en alguna situación de necesidad yo dispongo de mi plata. Pero digamos que es un tema... Sí. Es que justamente ese es el argumento fuerte del magistrado Ochoa, que ha sido el ponente del voto mayoritario. El argumento fuerte ha sido decir, bueno, sí, lo dejamos como una cuestión intangible, pero ¿quién paga mi quincena o quién paga mi semana en una época del COVID donde estoy en una situación de crisis, donde de repente mi trabajo estoy en suspensión perfecta por 6 meses, un año, y no tengo otro fondo que recurrir? Ese ha sido el argumento de la mayoría. ¿Esta decisión sienta precedente o es exclusivamente para este caso particular? Le entendí que era solo para este caso particular. Es para este caso en particular, en tanto y en cuanto no se han conseguido 5 votos en ningún sentido. Entonces es un pronunciamiento para la situación en particular y además difícil que se proyecte para una situación futura. Ojalá que no tengamos nunca un nuevo COVID, pero la justificación de romper con la idea de que la plata la puse para una cosa y la uso para otra ha sido la pandemia del COVID, los 200.000 muertos. Claro. Entonces, esperemos que eso nunca más ocurra y no tengamos que estar en este tipo de disyuntiva. Y esto, digamos, este segmento de esta situación que se ha presentado tiene algo mucho mayor en proyección, que es precisamente lo que muchos reclaman, una reforma profunda, integral y sincera y clara respecto al sistema de pensiones en nuestro país. De hecho, se formó hace un tiempo una comisión especial que iba a ver este caso. Así es. Me parece, si mal no recuerdo, incluso en el contexto de la propia pandemia, ¿no? A raíz de toda esta discusión que se formuló respecto al retiro de fondos. Pero eso es lo que queda pendiente finalmente. Es que eso no se resolvió nunca. Hubo una comisión que se formó, que se le encargó a la entonces congresista Carmen Omonte presidirla. Tuvo muy buena voluntad, pero no era, en una época de crisis, no es el mejor momento para discutir cómo divido la plata. Entonces, yo creo que ahora, donde las cosas no están del todo bien, pero no tenemos la crisis que teníamos en ese momento, un punto de agenda central en el Congreso debiera ser la reformulación de nuestro sistema de pensiones. Entonces, porque, y además lo he vivido en el tribunal. En el tribunal, el 70% de los casos son pensionarios o laborales. O sea, es gente que tiene que pelear 1 año o año y medio con la ONP, 1 año o año y medio con el Poder Judicial, y llega al Tribunal Constitucional después de 3 años con criterios que ya estemos establecidos para recibir una pensión que pudieron haber recibido mucho antes. Felizmente, al final de nuestra gestión conseguimos un convenio y la ONP se desistió de varios casos, o sea, ya no siguió discutiendo, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente, sobre todo porque, y este último dato quiero dejarlo allí, demográficamente el país ya no es tan joven como antes. Entonces, cada vez la población se va haciendo más vieja. Entonces, y la gente se muere más tarde. Entonces, con lo cual, la idea de un sistema de reparto donde entra el dinero y se puede sacar, va a llegar un momento donde no va a funcionar. Y la idea de tener una libreta a mi nombre, pero que pueda tener que usarla en circunstancias excepcionales, ya ha sido reconocida como una posibilidad por el tribunal. Entonces, o cambiamos de sistema de pensiones, o lo que nos vamos a encontrar en un corto o mediano plazo es con más problemas que los que hemos tenido
cuando hemos enfrentado este caso. Muy bien. Doctor Espinosa Saldaña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buenas tardes.